Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 71 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos revisando por lo menos 3 definiciones de la carne en la Escritura. La primera definición de la carne es que es nuestro cuerpo corrupto. Cuando vemos el término carne, se puede estar refiriendo a nuestro cuerpo corrupto. Esto lo explicamos mejor en el audio anterior, en el audio número 70. Y la segunda es que se refiere a todo nuestro ser caído, o sea, al hombre caído en su totalidad. Estamos desarrollando esta definición. Después de Caín, el hombre cayó aún más bajo y pecó más violentamente. Como resultado, el espíritu del hombre se debilitó y su carne se hizo más y más fuerte hasta que usurpó el lugar del espíritu para controlar el ser completo. De esta forma, el hombre cayó completamente en la carne y vivió por ella. Por eso, antes del diluvio, Dios dijo que el hombre es carne. Génesis 6:3 está ese pasaje. Y dice, no contenderá para siempre con él. Luego, él dijo, más adelante, Génesis 6:12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En este momento, a los ojos de Dios, el hombre no era solamente de la carne, sino que era la carne misma. Su esencia era carne misma. Así como los que son malignos son la carne, también los que son buenos son la carne. Es el hombre en su totalidad. Así como los que odian son la carne, también los que aman son la carne. Toda la gente de este mundo es carne. El hombre como tal es un árbol malo y siempre da fruto malo. Por lo tanto, en la Escritura, la carne se refiere al ser humano caído en su totalidad. La esencia del ser humano caído en su totalidad es carne. No es que es de la carne, es carne. Ahora vamos a hablar con detalle, un poco de más detalle acerca de ese aspecto bueno del hombre. Usualmente cuando mencionamos la carne, lo primero que nos viene a la mente es la carne, la parte corrupta y maligna, como que la carne es siempre corrupta y maligna, tal como se menciona en Gálatas 5 del 19 al 21. Pero la Biblia nos muestra que la carne tiene no solo un lado maligno, sino también un lado bueno. La carne puede desear hacer el bien y de hecho lo desea y adorar y servir a Dios. El libro de los Gálatas, hermano, es un ejemplo tremendo. Ellos querían algo bueno, la santificación, pero la querían hacer por la carne, por las obras de la ley. Filipenses 3, del 3 al 6, Pablo indicó que había algunos que adoraban a Dios en la carne y se jactaban en la carne. La carne allí indudablemente se refiere a ese lado bueno. Ellos querían hacer algo bueno, lo estaban haciendo, adoraban a Dios. Porque ella en el hombre quiere adorar a Dios, quiere adorar a Dios. Entonces, amados hermanos, el hombre por la carne quiere adorar a Dios y entonces siempre se va a jactar de lo que está haciendo. Porque hay un lado bueno del hombre, o sea, de la carne. Tenemos que entender esto. ¿Por qué hay un lado bueno en el hombre? Porque hay un lado de la carne que es bueno. Porque a pesar de que somos aquellos que cayeron tan bajo, todavía tenemos algo del elemento bueno, el cual fue originalmente creado por Dios. Por lo tanto, a menudo queremos hacer el bien y servir a Dios. Queda algo de aquello que recibimos intrínsecamente de Dios en la creación. Pero después de todo, el hombre o la carne en su lado bueno es débil y no tiene poder. Aunque tiene ese deseo, no tiene poder. Pues deseando hacer el bien o servir a Dios, no puede hacer ni lo uno ni lo otro. A los ojos de Dios, nosotros los hombres caídos, esto es importante que lo tengamos en mente, llegamos a ser completamente carne. Todo lo que se origina en nosotros, todo lo que se origina en nosotros, hermanos amados,
todo lo que se origina en nosotros, sea bueno o sea malo, es de la carne y no agrada a Dios, no agrada a Dios. Por eso no solo nuestro mal genio, el odio o cualquier cosa contra Dios que se origine en nosotros proviene de la carne, sino también la gentileza, el amor, la bondad, el servicio a Dios que se origina en nosotros, también son de la carne. Todo lo que se origina en nosotros, sea bueno o malo, es de la carne. Tenemos que saber qué es la carne a ese grado. Y hoy, si el Señor nos deja ver esto, hermano, habremos entendido verdaderamente el significado de la carne. Será de mucha ganancia. Por lo tanto, en la Biblia la carne también denota el lado bueno del hombre. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es la posición de la carne delante de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la carne? Este asunto está claramente expresado en muchos pasajes de la Escritura. Sin embargo, solo queremos señalar aquí los pasajes más importantes para extraer cómo Dios ve, cuál es la actitud de Dios hacia la carne. Primero tenemos esta definición clara. Dios no puede mezclarse con la carne. Leemos Éxodo 30:32. Sobre la carne del hombre no será derramado el aceite de la santa unción o el aceite santo de la unción. El aceite de la santa unción tipifica al Espíritu Santo, el cual es Dios mismo. En consecuencia, la declaración de que el aceite de la santa unción no debe ser derramado sobre la carne del hombre significa que Dios no puede mezclarse o unirse con la carne. También tenemos otra declaración importante. Dios y la carne no pueden habitar juntos. Leemos Éxodo 17, versículos 14 y 16. Versículo 14 dice: Jehová dijo a Moisés. Raeré, estamos haciendo un extracto, ¿verdad? Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Nos preguntamos, ¿por qué Dios decidió exterminar a Amalek y tener guerra con él de generación en generación? ¿Qué representa esto? Porque Amalek en la Biblia tipifica, es sombra de nuestra carne. Los israelitas, como descendientes de Jacob, tipifican la parte regenerada y escogida que tenemos nosotros, que es el nuevo hombre en nuestro espíritu, el cual pertenece a Cristo. Los amalecitas, como descendientes de Esaú, tipifican la parte natural caída que está en nosotros. Esto es el viejo hombre de la carne que pertenece a Adán. Recuerde esto, Esaú y Jacob eran gemelos, pero sus descendientes, los amalecitas y los israelitas, eran enemigos entre sí. Ellos no podían habitar juntos. Del mismo modo, aunque nuestro viejo hombre carnal está muy cerca de nuestro hombre espiritual, los dos son enemigos entre sí y no pueden habitar juntos. El hecho de que Dios tuviera guerra con Amalek nos muestra cómo Dios aborrece la carne y desea exterminarla. Si la carne, amado, no es exterminada y no tratamos con ella, nuestra vida espiritual no tendrá manera de crecer. Los dos no pueden nunca juntarse o coexistir. Cuando Saúl llegó a ser rey de Israel, Dios le mandó, y también usted recuerda este pasaje, que hiriera a los amalecitas, que destruyera todo lo que tenía y que no tuviera piedad de ellos. Primera de Samuel, capítulo 15. Sin embargo, Saúl perdonó a Gad, el rey de los amalecitas, y lo mejor de sus ovejas y su ganado. Todo lo que era bueno no lo destruyó completamente, pero todo lo que era vil e inservible lo destruyó completamente. Ya que Saúl no obedeció a cabalidad el mandato de Dios, no obtuvo el favor de Dios y perdió su trono. Esto indica que si un hombre no rechaza absoluta y totalmente la carne, sino que retiene lo que es bueno y honorable a los ojos del hombre, tal hombre no agrada a Dios, porque entre Dios y la carne no hay acuerdo alguno, no lo hay, no lo puede haber. En el libro de Esther, Mardoqueo escogió morir antes de arrodillarse a Amán. Amán era un descendiente, era un descendiente de Agar, el amalecita. Debido a que Mardoqueo se mantuvo firme hasta el fin, él agradó a Dios
y también trajo liberación a los judíos. Esto es una prueba adicional de que solamente, cuando no damos lugar a la carne a consta de nuestra propia vida, podemos agradar a Dios y llegar a ser útiles para Él. Dios y la carne no pueden habitar juntos. También tenemos este enunciado, este principio. Dios está determinado a erradicar la carne. En el Antiguo Testamento, Dios hizo una cosa específica para expresar su actitud hacia la carne. Él estableció la circuncisión y veremos lo que esto nos indica en la realidad con respecto a la carne. Pero ya será en el siguiente audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.